Hola. Hola. Hola a Hola a todos, ¿cómo todos. están? Ahí ya se están conectando. Bueno, Mati, ¿hoy me vas a traducir otra vez mientras hablamos? Bueno, sí, dale. Bueno, hoy nos Um, conectamos. Sí, dale. no, dale. Hoy nos Hi everyone. conectamos. I Sí, will hi everyone. translate I will sorry. I will translate ours also. So we have no idea when to start. Un poco improvisado hoy. Sí. Bueno, no, en realidad hoy nos conectamos un ratito como el otro día para seguir hablando del evento de febrero que vamos a estar haciendo en Egipto para el cierre del YOSOY y que vamos a estar todos en conexión ese 22 del 02 del 2022. Mhm. So Y today we connect again as we have connected the other day to speak shortly, briefly to about things related to the gathering that will unite us in 2022. So we will share some details of questions that emerge from all this that we are posting. bien, en el video pasado hablamos de cuál es la tarea de cada uno de los grupos, de los elementos, así que si lo pueden ir a ver, hoy vamos a estar hablando de otras cosas. Así que la primera pregunta, Mati, sería, ¿qué es lo que se termina en esta fecha, el 22 de febrero? Well, first of all, what I was said is that in the previous video I explained what are the tasks of the four elements of the four groups that will go to the event, and so you can go to check that. But today our first questions, the question that we have today is why what is finishing in 2022 in this event. Bueno, lo que termina en el evento de 2022 es un ciclo muy grande relacionado a una tarea que comenzó en noviembre de 2011, haciendo diferentes conexiones que tienen que ver con una tarea de reconexión planetaria. Entonces, termina un ciclo de una tarea específica que es esa reconexión de red, ¿no? Con un propósito que es preparar esa conciencia de red planetaria para los cambios magnéticos que van a suceder a partir de 2024 y 2026. So the reason why why we do this gathering in 2022 and why everything ends is because in that year we close a cycle of gatherings and activations that we did from since 2011, a gathering in November 2011. So from that time, we did many things related to the connection of the planetary network. And in this 2002 and in the gathering, we wrapped the whole cycle to finish it and to start something new. So with this gathering, we are preparing everything to receive in the network of consciousness around the planet all the data, the information of for new energies that will come in 2024 and 2026. ¿Y qué es esa energía y lo que se viene para los próximos años después de que hagamos este cierre y este recibimiento?
what is this energy that is coming after we do this preparation. Hace muchos años expliqué que en esos años posiblemente podía haber una tormenta solar muy fuerte que afectase a gran parte del planeta y que llegase a nuestro mundo a través de los nodos planetarios y que puede modificar muchas de nuestra realidad interna y nuestra realidad externa. Entonces, todas las preparaciones previas tienen que ver con ese reajuste de energías que va a pasar debido al Sol en esos años y que nos van a brindar nueva información, como un salto de información para que muchas personas empiecen a construir una civilización diferente. Entonces, por eso nosotros, después de esas fechas, empezamos bien con el proyecto de la ontocracia, que es un desarrollo social. Y tiene que ver con esta nueva energía que viene. Entonces, la idea de toda esta red es preparar como el terreno para descender esa información, anclar la información, permitir que muchas personas canalicen esa información y así poder trabajar después de 2024 con todo lo que sea social y la plasmación de esa energía. Perfecto. So the energy that is coming, what it is many years ago, I explained that between 2024 and 2026, it's possible for us to receive solar flare that will affect the entire planet in the external and the internal. And that's why we are trying to organize the entire network, so the energy can come straight to the planet through the portals in a right way, and it doesn't blow, basically. So it will affect many things of our daily life, from within and the outside. This energy will kind of unlock some kind of information for a lot of people around the planet to build new societies, new ways of being, many things. So the goal is to work for that, for all the people to start doing what they are supposed to do. And this is why also we will start with the project of Ontocracy, which is a social project after all this cycle ends. Bien, y con todo esto tiene que ver el hecho de que las personas que participen de Fuego y Agua en el evento del 2022 después van a poder participar de la capacitación Arsayan, en el que se va a ver mucho de esto, se va a comenzar a trabajar la ontocracia y muchos otros temas para prepararnos para todo esto, ¿o no? Exacto, la idea justamente es que podamos empezar a capacitar personas que tengan una base, que puedan ayudar a otras a trabajar con todo el proceso del YOSOY y a prepararse para estos trabajos, ¿no? En esta capacitación. Y la idea, bueno, es incluir justamente a las personas que se hayan apuntado a Fuego y Agua en este evento. Sobre todo por el hecho de estar conectadas con la tarea en ese momento, ¿no? Recibiendo justamente esa información. So, the groups that will come into this event, Fire and Water, these two, Fire and Water, will be able to be part of how to say, I lost the word, a course in which we could learn how to help and to understand many of these concepts about all this ontocracy and what is coming and so on. Because I wanted for the people to join that, to be with the energy of all that data. That's why I decided to make it mostly for the people that will be in the pyramid those days, that were downloading this information and connecting to the network in the task
that's why I open it for them specifically. Bien, sí, porque después del otro video habíamos recibido muchas preguntas que nos preguntaban por qué solo fuego y agua, así que acá estaría la respuesta. Más adelante vamos a ir dando más información, pero va a ser una capacitación de varios meses en los que nos vamos a conectar y vamos a aprender sobre ontocracia y bueno, y cómo capacitar a otros en este proceso. Yes, this answered the question of why only water and fire will be part of this capacitation. Because I'm willing for them to be in the pyramid during this task. So we will be working several months after 2022 with many information, preparing people to understand what ontocracy is and how to help others during this process. Bien. Y una última cosa que tendríamos que hablar y aclarar un poquito es el tema de las letras que estamos subiendo en todas las redes sociales. ¿Quisieras aclararlo bien vos, Mati? Sí, ahora lo aclaro. Lo traduzco la pregunta. So, one of the things that we have to clarify for sure is what does it mean, the letters that we are posting every week, because there's many confusion about that, a lot of confusion. So I will explain that. I will say it in Spanish first. Bien, nosotros para la tarea que vamos a realizar, hemos propuesto que sean 1.440 personas por el código 144 y el 0, que es el neutro, ¿no? 1.440 personas divididas en 45 grupos. Divididas en 45 grupos de 32 personas. Bien, entonces, en el abecedario, no solo el abecedario, sino la cosmovisión atlante, hay 45 letras, 9 vocales y 36 consonantes. Entonces, cada una de esas letras, esos sonidos, se corresponden a un dato, una información específica. Por lo tanto, la idea es que cada uno de estos grupos represente esa idea, ese concepto, durante los días del evento y durante la activación en la pirámide, porque los antiguos atlantes usaban estos sonidos para encender la información, ¿sí? Entonces, estos grupos son una forma para nosotros ayudarnos logísticamente a organizar las tareas que cada persona va a cumplir dentro del evento. Entonces, va a haber 32 personas en el grupo de una letra, 32 en otra, 32 en otra, son 45 grupos en total, y nos ayuda a dividir también las tareas para entrar a la pirámide, porque a la pirámide van a entrar de a 96 personas, ¿sí? Entonces, 32, 32, 32, ¿sí? Unos 32 van a representar espíritu, el otro el alma, el otro el cuerpo. Entonces, cada noche van a ir entrando 5 grupos, 5 una noche, 5 la otra noche, 5 la otra noche, de 96 personas que van a representar la Sagrada Trinidad de un concepto, la Sagrada Trinidad de otro concepto, ¿sí? Y que obviamente tienen la información de esto en la música, en los 12 nombres, ¿sí? De Amma, que son los 12 mantras que están que pueden escuchar en Spotify y en diferentes lugares. Y cada uno de estos grupos de 32 va a tener una persona que le va a estar asistiendo con actividades para prepararnos para entrar a la pirámide, ¿sí? Entonces van a ser 33 personas en cada grupo en realidad, porque son 32 asistentes más 32 personas más el asistente del grupo. Así que esto que estamos mostrando ahora es para que se familiaricen con la idea de que las personas que van a asistir van a ser parte de un grupo con una letra.
fuego y agua, ¿sí? Nada más. Van a ser parte de un grupo que se llame como esa letra y que represente la información de esa letra. ¿Está? Esa es la idea. O lo digo en inglés. So the reason why we are posting these letters in the social media is for you to familiarize with the concept of the information we are going to work with in the entire event. Why? Because the code that I've been told to have for this event is 1,440, which is 144 plus the 0, which is the neutral. 1,440 people divided in 45 groups of 32 persons. In the Atlantean cosmic interpretation, they had 45 letters that represented the entire creation, sounds. So each one of these letters are correspondent to some of the concepts of the creation of the divinity. So what I did was to name each one of these 45 groups with these letters, so every group of 32 people can represent this concept when they go to the pyramid. So all of them, all the 1,440 people will go inside the pyramid to activate something. So in order to know how to do a work as a group, I divided the task for the group to do it. So we don't do all the same. We work specifically in some stuff. So for each one will be different. So each group of 32 will be organized so they could represent the concept of that letter. And that's why we are posting them, so you can familiarize with the entire work of all together. And then every night, 5 groups will go inside the pyramid. 5 groups the first night, 5 and 5 till the last night. So each one of these groups will be 3 of these 32. So 96 people total. 96 people total of 3 groups that will represent spirit, soul, and physical, the body. So the Holy Trinity of a concept, which is the 3 letters together. Okay, so that you can listen as a music in Spotify and many other apps, which are AMA, the 12 names. Okay, that those songs are the letters that we are using for this, the information. So these letters, this concept will help us organize everything. And these 32 each will have some specific tasks to do in order to accomplish the mission for that day they are supposed to go to the pyramid. So that's why each one of these 45 groups of 32 people will have someone to assist during the entire event, will be being the 33rd person. So 33 of 32 people plus 1 assistant. Okay, so that's why the organization. Por otro lado, también quería decir que estamos activando la red planetaria. Y la red planetaria, lo que se llama el icosadodecaedro, es decir, el cosaedro combinado con el dodecaedro, suman 32 nodos, ¿sí? Que son 20 nodos del icosaedro y 20 nodos del dodecaedro y 12 nodos del icosaedro. Estos son 32 más el centro, que es 33, ¿sí? Entonces, por eso mismo también los grupos están alineados con la cantidad de nodos que hay. Another thing that I want to say is that the reason why it's 32 people in each one of the groups is because we are working with the planetary network, and the planetary network is called
the icosahedron. So the icosahedron has 12 nodes, and the dodecahedron has 20 nodes. So icosahedron plus dodecahedron are 32. Okay, so each person will represent one node each. Okay, so, and then all together connect to the 33rd, which is in the center, the core. That's why it's 32 each one of the 45 groups. That makes us 1,440 people. ¿Sí? Eso. Bien. ¿Me escuchas, No te escucho. Mati? Ahora sí. Ah, bien. No, y que algo que quiero decir a modo organizacional es que las personas que vayan a agua y fuego no se tienen que inscribir en estos grupos. Nosotros los vamos a estar dividiendo o agrupando y les vamos a estar avisando a qué grupo pertenece cada persona. Ustedes no tienen que inscribirse o elegir por el momento, sino que nosotros les vamos a estar avisando a quién le toca cada grupo. Y también quería decir yo de esto que la organización, ¿sí? Se va a hacer los grupos por idioma, ¿sí? Así que no es que se van a mezclar los idiomas, vamos a organizarlo por idiomas. Y además, un mes antes vamos a tratar de tener grupos de WhatsApp armados para estas 32 personas, ¿sí? Con el asistente, para que ya puedan irse conociendo y cuando lleguen a Egipto, ya el grupo energéticamente esté formado para poder trabajar juntos, ¿sí? Buenísimo. Another thing that we have to say about this in logistics and organization is that you don't have to subscribe or make any inscription for anything to be part of those letters, okay? Those are things that we are going to organize. You just have to subscribe for the entire event, and we will organize it according to the languages. So if you speak English, the entire group will try to speak only English, okay? So we will try to do that so everyone can understand the same messages when we are working. And also, so don't worry about subscribing about that. We will do that for you. And the other thing is that we will try to make a month before WhatsApp groups of 32 people where the organizer, the assistant, the 33rd, will be there too. So 33 people total in each one of the groups. So you can start knowing each other, recognizing who the others are. So when you arrive to Egypt, you already have your group in the same aura, in the same energy, and you know each other, so we can start working without any problem. Perfecto. Bueno, y para ir terminando, quiero recordarles que todas las inscripciones son a través de la web, que lo dejé en los comentarios y en la descripción de este video, y que cualquier consulta, duda que a ustedes se les genere, nos pueden escribir a la fundación, al mail del evento, que también lo vamos a poner ahora por acá, y les vamos a estar respondiendo todo lo que ustedes necesiten. Sabemos que hay mucha gente que va a hacer el primer viaje solos y a veces muy lejos de donde son, así que nos pueden consultar lo que ustedes necesiten para que se sientan seguros y acompañados. So we remind you that that you can make the subscriptions for the event only through the website, not other place, just the website. And through there, you can do any question you want. You can write and ask anything, because we know that for some people it's difficult to travel alone. Maybe it's the first trip that you do very far away from home. So we are going to be there to try to assist you with anything.
so don't worry about that. But everything, any question, any answer, you will have to do it through the website, okay? ¿Sí? Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, creo que me está funcionando un poquito mal internet. Pero bueno, eso sería todo. Gracias a todos por conectarse. No sé si a vos te queda algo por decir, Mati. No, simplemente recordarles a todos que las inscripciones no las vamos a tener abiertas en diciembre. A partir de diciembre ya no hay. O sea, antes tienen que registrarse, o sea, tienen septiembre, octubre y creo que las 2 primeras semanas de noviembre, si no me equivoco, para inscribirse, porque después tenemos que cerrar por un montón de reservas, porque hay un montón de cosas que se piden con mucho tiempo de antelación, como son los horarios de las pirámides, las reservas de esos horarios. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer con muchísimo tiempo de antelación y por eso tenemos que poner una fecha límite para poder reservar todo eso, que es principios de noviembre, ¿sí? Así que aquellas personas que quieran asistir a este evento, les recuerdo que tienen estos 2 meses y 2 semanas para poder ser parte, ¿sí? So another important thing that I wanted to share is that this event is very complicated to organize because we have many things to make a reservation for, like the times for the pyramid. We need to organize all that. We need to make all the reservations for everything, for you to be there, to have everything you need. So it's so much work that we are not gonna make any subscriptions from mid-November on. So if you want to be part of the event, you will have now September, October, and part of November to make the subscription to come to Egypt, because otherwise we are not going to be able to give you the right stay in Egypt, because we are not going to be able to handle everything. Y quería aclarar también, perdón, ¿qué? No, iba a decir que el grupo Agua ya está lleno, pero que todavía tienen tiempo de inscribirse hasta noviembre en Fuego, Tierra y Aire. Sí. Group Water is already full, so you have time for the group of Fire and also the group of Earth and Air, okay? Bien, yo la verdad que invito a las personas que están en tierra a sumarse a Fuego, ¿sí? Porque la tarea dentro de la pirámide la van a hacer los del grupo Fuego, ¿sí? So I encourage people that is in the group of Earth to change also to Fire, because the task that we will do to the entire network will be from inside the pyramid. So I encourage them to do that. Y quería solamente aclarar al final una cosa que por ahí veo en algunos comentarios, que es lo del costo, ¿sí? ¿Por qué cuesta tanto el evento? Y quiero que vean que en realidad el evento no cuesta tanto, sino que son 4 precios diferentes para cosas diferentes, ¿está? Recordemos que el grupo Agua es muy caro, pero porque hay muchísimas cosas y están más de 2 semanas, casi todo el mes de febrero están ahí en crucero, con entradas, con un montón de cosas que cuestan muchísimo. El grupo Fuego también, ¿sí? Tiene muchos servicios, muchas entradas que no son económicas, ¿sí? Que son muchísimas cosas para estar ahí una semana. Y por eso mismo están las otras opciones de Fuego
de tierra y aire, que son mucho más económicas, y ya obviamente que aire es muy económico para formar parte de las activaciones igual, ¿sí? Entonces, digo esto porque por ahí se genera algún conflicto de por qué es tan caro, y en realidad están mirando a lo mejor solamente el de grupo de agua que ya está lleno, ¿sí? Y que están todo el mes, básicamente, ¿sí? O sea que tranquilamente aquellos que dicen es muy caro para mí, tengan en cuenta de que aire, no sé, sale muy poco, ¿sí? Para los 3 días con todas las cosas que vamos a hacer, sale menos que una noche de hotel, ¿sí? Así que es para que lo tengan en cuenta. So the last thing that I wanted to clarify for everyone is the price, because I see many people asking why so expensive, but actually it's not that the event is expensive, it's that we have 4 groups, different groups with different prices according to what each one of them has. So remember, the group of water is very expensive because they are there almost the entire month, and they have many things, like a cruise, like many temples and so on. So that's why it's so expensive. The other one, fire, is a bit expensive because we are going inside the pyramid. We have many things included that the others won't have. Many things that you can read it online. So all that is really expensive, usually. And the group earth and air are not that expensive because we wanted for people to come without having to pay all those things. Okay, so but maybe they want to be in Egypt with us, connecting and so on. So I remind you that the group air is open for the meditations, for the last activation, for everything, and it's less than a hotel night. Okay, so it's not that the event is expensive. Okay, it's that maybe you are looking just one of the 4 groups. Okay. Bueno, eso es lo que quería aclarar por mi parte. So that's what I wanted to clarify from my side. Bueno, vos perdí la conexión de internet. Bien, perfecto. Ahí está, me volvió. Ahí no sé si me escuchas. Ahora sí, sí. Ah, bueno. Bueno, Mati, muchas gracias por conectarte y aclarar todas estas cuestiones. Los esperamos a todos los que puedan participar en cualquiera de los grupos y vamos a estar atentos para responderles todo lo que necesiten. So, thank you for being here, and we remind you that we are open to answer to any question that you have, and doesn't matter in which one of the 4 groups you will be part of. We will be there. Quería decir que, bueno, que estén atentos porque el día 12 voy a hacer una transmisión por la mañana de acá de España. Así que voy a hacer una transmisión. Estén atentos. Va a quedar grabada, ¿sí? Así que no hay problema. Y voy a ir haciendo más posteos y explicaciones de lo que va a ser el evento para que se vayan informando cada vez más. Perfecto. Y el 21 de septiembre vamos a estar haciendo el sorteo de las próximas 3 entradas para el Grupo Fuego para los miembros de Fundación Arsayan. Ok, perfecto. So, just to remind you, the day 12, I will be doing a connection, live streaming here in YouTube. So in the morning of Spain, so don't worry because it will be recorded, so you won't miss it. You can have it the whole time. But just pay attention because I don't know the time when I'm going to be doing it. And in the other hand, the September 21st, we will be doing
the what? The raffle. The raffle. Sorry, yeah, the raffle. For other 3 tickets to go to the event as a part of the group Fire. So pay attention to that, and it will be only for members from Arsene Foundation members. Okay. So Buenísimo. if you are part of it, you can maybe be one of them. Bueno, Mati, muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, gracias a vos. Thank you all for being here, connected. Y ya nos veremos la próxima. Vamos a avisar cuándo nos volvemos a conectar. Vos el domingo y nosotros ya hablaremos otro día, en un par de semanas. Exacto. Y seguiremos respondiendo las preguntas que vayan surgiendo en los comentarios. Sí. So, some other day, we don't know when, we will be again doing some other transmission, answering the questions that come up in the comments of social media. So we will be here connecting again. Perfecto. Gracias. Bueno. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos. Thank you, everybody.